Entonces, yo creo, esto es una llamada de atención, por favor, y una petición a las autoridades y una petición a todos los ciudadanos que sí nos debemos de interesar en este tipo de asuntos, no por un interés político ni de andar haciendo problemas, y nadie queremos problemas. Todos deseamos vivir en paz y que se nos respeten nuestros derechos, pero si la autoridad hiciera lo que debe de hacer conforme a la ley y conforme al principio de legalidad, que las autoridades deben de hacer todo aquello que la ley les permite, sobre todo si se trata de evitar que se cometan injusticias y hechos que están dañando a las personas. ¿Cómo les va, amigas, amigos de Querétaro de verdad? Un gusto en estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Realmente estoy pensando cómo abordar este tema tan importante, y digo importante para todas y todos por el número de personas que se han reportado y por el número de asuntos que se presentan, que nos están representando, que nos están haciendo ver que nuestro sistema de justicia en procuración y en impartición pues nos está dejando mucho que desear. Ustedes recordarán de que cuando platicamos aquel asunto de la señora que se metió a una casa y que pues llegó la policía, quien llamó el dueño y deja a la que invasora, y al dueño lo mandan, y el dueño ya les había platicado, actualmente está en un juicio de reivindicación tratando de rescatar su casa, que seguramente la tendrá que rescatar, porque el colmo sería que aparte las autoridades no le reconocieran su derecho. Eso sí sería el colmo de los colmos, ¿verdad? Así que yo creo que no será así. Pero lo que quiero destacarle a nuestras autoridades, que ojalá se den cuenta, es que no es posible que esto ocurra, porque imagínense que yo llego a mi casa porque salí el domingo y regresé del sábado al lunes, y el lunes encuentro con que el domingo se metieron a mi casa, la invadieron y se metieron ahí, me cambiaron las cerraduras a tal grado que yo ya no puedo entrar. Y llamo a la policía y la policía dice, no, pues mire, lástima, pues usted tiene su papelito, pero ellos están adentro. Y que pues que se queden ahí adentro y su papelito pues no importa, y ellos se quedan mientras usted a ver cómo lo recupera, se va a un juicio, y estos aquí siguen muy a gusto, ¿verdad? Yo creo que eso no es correcto. Esto es así, que es un despojo, y tendrían inmediatamente que decirle, a ver, su propiedad, y si yo tengo ahí a todos mis vecinos de testigos que el sábado me fui de mi casa, les dije, le echan un ojito, pero no pudieron, ¿verdad? O no, o estos se metieron más de sorpresa, así, o hasta se metieron hasta con llaves y creyeron estos que eran mis parientes, ¿verdad? Cuando la autoridad la penal debiera de ir a darse cuenta de este asunto y si hubo un despojo y que se acabara ahí el asunto, y ya que pusiera a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente el hecho de que esa persona se metió indebidamente a mi propiedad, pero a mí me restituye inmediatamente, en este caso a la persona que sacaron de su casa. Bueno, pues está igual la señora que nos hizo favor aquí de llamarnos con ese motivo, que desde el 17 la señora compró, doña Flor, vamos a llamarle, se dice que uno de sus nombres es Flor, ¿verdad? Ella compró un predio. Cuando pues yo, como nos escribió le dije pues que me contara, me presentó sus documentos, tiene su escritura perfectamente en regla, no solo la escritura correspondiente que le vendió don Juanito y le hicieron su escritura ante notario y le dieron, sino que también le dieron el antecedente de quien a quien don Juanito le había comprado y todo lo que estaba, entonces lo tiene listo, y lo compró y ahí lo tenía bien, ella iba a cuidar su asunto, lo había rodeado con un alambre y postecitos ahí, porque pues ella me dice que vende comida en una esquina, taquitos y de eso, pero va juntando su dinero, y dijo, pues ahora que junte me hago mi cuartito aquí. Pues un buen día llegaron unas personas, se metieron, ella les dice, es mi casa, la aventaron, la sacaron, la dijeron, no, esto no tiene nada que ver, esto es nuestro. Y llegaron muy rápido. Bueno, pues los otros empezaron a construir
Y la autoridad no le hizo caso, le dijo, no, pues tienes que irte a un juicio civil. Si está ahí alguien en tu terreno, pues tienes que irte a un juicio civil también, ¿verdad? De reivindicación de tu propiedad, vete en este juicio. ¿Y qué ha pasado? Pues que desde el 17 hasta hoy, 2023, o sea, 6 años, doña Flor sigue sin tener su terreno. Los otros construyeron su casa, están ahí una casa. Pues sí, yo le puedo decir a doña Flor, bueno, doña Flor, mire, ellos no construyeron en su terreno, si no pueden acreditar que era de ellos, no se puede discutir, pues mire, no hay problema. El que construye en terreno ajeno pierde lo que construye en terreno ajeno. ¿Y a doña Flor de qué le sirve, oiga? Si han pasado 6 años y ella ha tenido que ver abogados, nos llamó la atención lo que nos puso en su mensaje, ¿verdad? Que ya llevaba 5 juicios, bueno, ha iniciado 5 expedientes, los abogados no le terminan los asuntos, igual que al otro caso que les platiqué de que caducó, de que le caducaba la instancia, entonces, así, y entonces está en otro juicio. Y uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿y la propietaria? Los otros no tienen escritura. Ya la señora me trajo los documentos de su juicio y los otros no han presentado nada, simplemente alegan que ese terreno fue de su abuelo y que por eso se fueron a meter ahí y listo. ¿Y esto por qué? Porque a ojos de la autoridad, bajo su consentimiento, porque si ya la doña Flor les enteró que era su casa y se los demostró, ¿por qué dejaron que pasara tantos años y no hicieron nada? Ese es un terrible despojo. Y ahí sí, la autoridad no hizo nada, ¿verdad? Y lo tendría que haber hecho porque la señora debió de recuperar su terreno inmediatamente y que se lo devolvieran. Y es que las autoridades no actúan, las autoridades de la fiscalía, si este es un delito, ¿cómo no va a ser un delito que me priven de mis cosas? Sí, que se metan, no, la Constitución me protege de que no puedo ser molestada ni siquiera por las autoridades, menos por cualquier particular en mis pertenencias, ¿sí? En mis propiedades. Bueno, pues no se está cumpliendo con el renglón justicia, ¿verdad? Y es que hay mucha gente así. Ahorita me viene a la mente otro asunto de hace unos años del que tuve conocimiento también, y que entonces los jueces nos fallaban ahí porque... Y era un terreno en una colonia importante, es más, voy a decir Carretas, porque sí, esa era. Tenía un terreno importante, unas profesionistas, estaban ahí también, andaban viendo lo de hacer su proyecto, una casa, porque uno se compra un terreno y luego junta una lanita para hacer la casa, ¿verdad? Y entonces andaban con eso. Pues también llegó un Vivales que les robó la mitad del terreno para agrandarse el de él, para construir el más amplio. Bueno, yo le dije, no, pues no. También la autoridad penal, sí, cuando fueron entonces Procuraduría, y ahora se llame Fiscalía, como se llame, es la autoridad que le corresponde conocer, pues debió de tomar conocimiento del asunto e inmediatamente restituir al que tiene los propietarios, al que no tiene, pues que lo vaya a pelear a juicio y demuestre que tiene un derecho, pero no se puede meter a lo mío y luego decir que yo sea la que demuestre que de verdad yo me pertenece estar ahí. Pues no, así no debiera de ser, pero eso están haciendo las autoridades. Y luego yo les decía, promueve un interdicto rápido ante la autoridad civil, un interdicto de suspensión de obra para que ese no continúe con su obra, porque a estas señoras no les interesaba que les construyeran algo y luego quedarse, pues eso no tenía nada a ver con su proyecto de vida ni lo que iban a hacer en ese terreno. Pues no les dieron el interdicto, el juez no lo hizo rápido. ¿Por qué? Pues que porque los otros ya estaban construyendo. Pues no, eso está mal, así no es. Miren, la ley sí nos da armas, ¿verdad? La autoridad las tiene y pudiera hacerlas valer. Y luego ahorita se me está viniendo un asunto a la mente que lo tenemos presente. Lo leí en las redes, lo leí en los periódicos, lo leí en el periódico Tribuna de la Universidad que hoy vi hace ratito, que es el de Escolásticas. Ahí se trata de un manantial, ¿verdad? En el que es un manantial que ha tenido la comunidad y que todos les cuentan la historia, que es un manantial que pertenece a la comunidad. Por si eso fuera poco,
también tienen un documento que acredita que cuando los Dotacos se constituyó ese ejido, se dejó bien claro en esos documentos que vienen de 1936 que el manantial le correspondía a la comunidad, no a una persona en particular. Y así lo habían venido usando hasta la pandemia, que con motivo de la pandemia, unos que dijeron que eran dueños de las tierras, no se había nadie quedado con el agua porque todo el mundo respetaba que era de la comunidad del agua, ¿verdad? Porque además el artículo 27 constitucional muy claramente señala que nadie somos dueños del agua. Ya nos tienen que dar permiso o concesionárnosla o prestarnos un servicio como usuarios y pagamos nuestra agua. Entonces, bueno, todos iban ahí, pero con motivo de la pandemia restringieron, dijeron, oigan, pues puede haber enfermedades, vamos a hacerlo. Ya pasó la pandemia y la gente empezó a querer ir otra vez y pues entonces les pusieron candado. Lo más que pasó en eso ahí de escolásticas es que alguien, un joven que dijo, bueno, pues yo quito ese candado porque un candado nos va a tapar lo que es nuestro. Bueno, cometió un delito de quitar un candado, pero no se está despojando nada. La comunidad, ¿quién era el dueño? ¿Quién hacía uso del agua? ¿Quién tenía derecho sobre esa agua? La comunidad, no una persona particular, ¿sí? Y ahí sí van a la comunidad, detienen a las personas y hasta donde me informaron ayer por la tarde hay 3 detenidos y espero que no más sean esos, ¿verdad? Hay 3 personas detenidas a las que les están diciendo que las van a dejar 2 meses para que en esos 2 meses presenten pruebas y se pueda definir si las someten o no a proceso. Óigame, pues no se hizo la gran reforma de la ley para que la gente llevara su juicio en libertad. Estas personas estaban usando un agua que siempre han venido usando, que tienen derechos legales sobre ello porque tienen un documento, que tenían el derecho adquirido de haberlo venido disfrutando siempre. Y ahora, aquí sí va la ley, aquí sí va la autoridad y dice, cometiste despojo. Ah, caray. Pues que no tendrán que pensar muy seriamente nuestras autoridades cómo están manejando la ley y los responsables de esto. Y las autoridades, aunque no sean poder judicial ni fiscalía, porque por ejemplo el gobernador pues tiene obligación de ver qué está pasando en su estado y este tipo de cosas pues no deben de pasar. Las autoridades judiciales, porque un juez no podrá ver los papeles que hasta yo tengo y que todo el mundo ya los trae circulando en internet. Por favor, el que va a decir que lo despojaron, ¿de qué? ¿A qué horas acreditó que él era dueño del manantial? Quisiéramos que nos lo informaran, pero inmediatamente para poder decir que está bien que tengan a 3 personas privadas de su libertad. Entonces, yo creo, esto es una llamada de atención, por favor, y una petición a las autoridades y una petición a todos los ciudadanos que sí nos debemos de interesar en este tipo de asuntos, no por un interés político ni de andar haciendo problemas, y nadie queremos problemas. Todos deseamos vivir en paz y que se nos respeten nuestros derechos, pero si la autoridad hiciera lo que debe de hacer conforme a la ley y conforme al principio de legalidad que las autoridades deben de hacer todo aquello que la ley les permite, sobre todo si se trata de evitar que se cometan injusticias y hechos que están dañando a las personas, pues yo lo único que creo es que debemos de hacer una revisión de lo que está ocurriendo e irnos constituyendo en una ciudadanía más demandante, porque este tipo de cosas no debe de ocurrir. Bueno, pues hasta aquí mi comentario de hoy y seguiremos dando cuenta de estos asuntos. Gracias.